Buen día. Vamos a hablar del problema de mezclas, pero ahora hablaremos de dos tanques interconectados. En estos tanques vemos, como lo hemos dicho anteriormente, hay una conexión entre ellos dos. Estas conexiones están dadas en diferentes direcciones. Me explico. Acá vemos cómo el volumen que se encuentra en el tanque 1, parte de este fluido está por esta tubería yendo en dirección hacia el tanque 2, pero a su vez hay fluido del tanque 2 que está yendo dirigido hacia el tanque 1. En el mismo sentido, vemos cómo esta flecha nos está dando a entender que de una fuente externa está entrando fluido hacia el tanque 1 y por último del tanque 2 hacia el exterior está saliendo por esta de drenaje fluido del tanque 2. Elementos importantes a tener en cuenta, tenemos el tanque 1 con un volumen sub 1 inicial y una función de volumen, tenemos un volumen inicial para el tanque 2 con una función de volumen también asociada a ella. Cada uno de los puntos donde se está moviendo el fluido lo tenemos descrito aquí con una velocidad, en este caso R1 para este punto, R2, R3 y R4. Es importante tener en cuenta que los fluidos que están fluyendo a través de cada uno de estos conductos poseen también una concentración, las cuales hemos denominado C1, C2, C3 y C4. Para hacer la construcción de las ecuaciones diferenciales en juego, debemos recordar que nuestro objetivo final es encontrar una función de cantidad de sal que se encuentra al interior de cada uno de estos tanques. En particular, x de t va a ser la función que me va a decir cuánta cantidad de sal hay en el tanque 1 y y de t es una función que me va a indicar cuál es la cantidad de sal al interior del tanque 2. Como decíamos anteriormente, vamos a plantear una ecuación diferencial para solucionar esto. Entonces, en el caso del tanque 1, tenemos una ecuación diferencial que va a estar construida a partir de la razón de cambio de la cantidad de sal instantánea en un momento t, equivaliendo a R sub 1 por C sub 1, que es la cantidad de fluido con cierta concentración que está entrando por este punto, más R sub 3 por C sub 3, que es también fluido que está ingresando al tanque 1, por eso está sumando, el cual expresamos como R sub 3 por C sub 3, menos R sub 2 por C sub 2, porque este es fluido que está saliendo, está disminuyendo la concentración al interior del tanque 1, entonces por eso está restando R sub 2 por C sub 2. De forma análoga vamos a hacer lo mismo con el tanque 2. Entonces aquí cuáles serían las condiciones de y de t, o la derivada de y con respecto a t, va a ser dada a través de R sub 2 por C sub 2, que sería la cantidad de la rapidez con que está entrando un fluido por cierta concentración a través de este conducto y que está aportando al tanque 2, menos R sub 3 por C sub 3, que vendría a ser dado por esta cantidad de fluido que está saliendo del tanque 2, por eso resta, menos R sub 4 por C sub 4, que sería también un fluido que está perdiendo por este otro extremo el tanque 2. Entonces, en términos generales, esta ya sería el sistema de ecuaciones diferenciales que me ayudaría a solucionar el problema de cantidad de sal entre estos dos tanques. Ahora bien, faltaría por definir las concentraciones en algunos de los puntos del tanque. El C sub 1 se supone que nos lo tienen que dar en los ejercicios ya aplicados, teniendo en cuenta que esto viene de una fuente externa, pero C sub 2, C sub 3 y C sub 4 pues depende de los contenidos de los tanques. Entonces, en el caso de C sub 2, que es el que está pasando por aquí, pues es la concentración que está saliendo del tanque 1 en una forma instantánea. Entonces esta concentración recordemos que es la cantidad de sal, entonces sería x de t, dividido entre el volumen de ese tanque, o sea, B sub 1. Entonces aquí tenemos x de t dividido entre la función de volumen, que en el video de tanques, problemas de tanques, de un tanque en particular, hemos aprendido a construir. Listo, entonces ya tenemos la función c sub 2. De forma análoga lo haremos con C sub 3 y C sub 4. Observen que C sub 3 pues va a ser el fluido que sale de este punto, el cual va a depender de la concentración, perdón, de la cantidad de sal que haya en el tanque 2, dada por y de t, dividido entre el volumen del tanque 2.
Observen que C sub 4 pues tendría la misma función porque el fluido que salga por estos dos puntos pues dependerá de la concentración de sal que haya en el tanque 2. Por eso la función para estos dos puntos es la misma. Reemplacemos estos valores de C sub 2, C sub 3 y C sub 4. Al reemplazarlos, entonces tendríamos que tener en cuenta un problema de valor inicial. Acá resaltamos en amarillo los principales valores que nos van a dar en el caso de un problema aplicado. En este caso, la razón de entrada de una fuente externa, que aquí le hemos dado valor de 5, una concentración con que está entrando, que le hemos dado valor de 1. Recordemos que R tiene valores de litro sobre minuto, la concentración de valores de, unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Tenemos un valor inicial, ¿cierto? Un P sub 1, 0, para el tanque 1, que sería de 50 metros cúbicos. Para el tanque 2 sería de 600. Tenemos acá una cantidad de sal inicial que sería 0. Recuerden que cuando es 0 es porque es agua pura, ¿cierto? Lo mismo para el tanque 2, también es 0 en el momento inicial. Tenemos también R sub 4, que es la cantidad de sal que está saliendo por el tanque 2, ¿cierto? Hacia el exterior, ¿cierto? Y ya tendríamos allí nuestros valores iniciales. Recuerden que los valores que están sin colorear, nosotros los construimos a partir de los otros datos que sí están coloreados en amarillo. Entonces reemplazamos estos valores, ¿cierto? Aquí los tenemos, C sub 2, lo hemos reemplazado. Fíjense que tenemos el volumen inicial 50 y lo que nosotros acá hicimos fue sumar los valores de R que están involucrados. Recuerden que este aporta, entonces sería 5, este también, este no, es de salida, entonces sería menos 5 y este sería 1 positivo. Si operamos 5 menos 5 más 1 nos daría 1, por eso aquí es 1t. En el caso de C sub 3, que es y de t sobre B sub 2, observen que las velocidades de fluido que está entrando y los dos que están saliendo darían 0. Por eso es que simplemente quedó el volumen inicial, ¿cierto? 600. Y que bueno, C sub 3 ya habíamos comentado que equivaldría con C sub 4 para nuestro modelo. Reemplazando esta información, como habíamos comentado anteriormente, nos quedaría esta ecuación diferencial. Fíjense que lo único que está cambiando son los valores de C de acuerdo a las indicaciones que hemos dado anteriormente. Observen que los otros valores que hemos cambiado son los valores de R, pero estos son los que están resaltados en amarillo y nos dan siempre al iniciar un problema de este tipo. Ahora bien, vamos a utilizar tecnología para poder resolver este problema. Recuerden que nuestro objetivo es encontrar dos funciones, x de t y y de t. Utilizamos la página Wolfram Alpha, ingresamos las ecuaciones diferenciales. Observen que aquí tenemos la primera ecuación diferencial de x de t, ¿cierto? Igualado a todos los términos que encontramos, que vendría a ser esta primera ecuación diferencial. Y posteriormente en lo que está sin colorear, entonces coma y de t, ¿cierto? La siguiente ecuación diferencial que está en la segunda línea que hemos indicado acá. Vamos a dar Enter para encontrar el resultado para este sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a ir a la zona inferior y encontramos la solución tanto de x como de t. Observen que tenemos unos parámetros que en este caso serían C sub 1 y C sub 2 para cada una de las ecuaciones. Para poder determinar estos valores de estos parámetros, ¿cierto? En esta ecuación diferencial biparamétrica, entonces incorporaremos los valores iniciales. Recuerden que los valores iniciales eran x de 0 igual a 0 y y de 0 igual a 0. Procedemos nuevamente a colocar una coma para ingresar nuestra primera condición, x de 0 igual a 0 y y de 0 igual a 0. Oprimimos Enter y encontraremos los resultados ajustados a las condiciones iniciales. Recuerde que el resultado anterior estaba sin condiciones iniciales, aquí ya las hemos incorporado. Como queremos hacer una gráfica para ver cómo se comporta la cantidad de sal en cada uno de los tanques, entonces procederemos a hacer una gráfica. Voy a colocar en un documento estos archivos planos. Entonces recuerden el procedimiento que incorporamos en videos pasados: texto plano, lo oprimimos, queda copiado,
lo mandamos aquí a un documento. Ya tenemos nuestro x de t, haremos ahora lo mismo con y de t. Y tenemos nuestras dos funciones. Ustedes se preguntarán por qué hicimos esta transición de Wolfram a un texto, en este caso Word. Lo que queremos es cambiar todas las letras T por letras X, esto porque usualmente en los software, como podría ser GeoGebra, la variable independiente que se usa de manera tradicional, usual, es la variable X. Entonces vamos a hacer un cambio rápido, vamos a reemplazar en este caso todas las t's por variables x, reemplazamos y vamos a colocar a f de x como la función pues en el tanque 1 y g de x en el tanque 2. Ahora pegaremos cada una de estas funciones en nuestro GeoGebra. Entonces he oprimido control V. Ahora oprimimos Enter, ya tenemos a f de x. Ahora copiamos y pegamos a g. Entonces ya sabemos, en el tanque 1 es la función verde y en el tanque 2 es la función azul. Pareciera que fuera una lineal y una cuadrática, ¿no? Pero cuando hacemos un zoom, observamos que este comportamiento no corresponde a este tipo de funciones. Recuerden que la variable aquí representada en el eje horizontal es la variable tiempo, ¿no? Entonces admitimos solamente valores positivos, quiere decir que esta parte de la gráfica pues no la asociamos a el contexto de nuestro problema. Recuerde que otro elemento a considerar aquí es que hay cierto límite para el volumen, en este caso podría ser asociado a la capacidad de los tanques. Tengan muy presente esto porque esto también hará una restricción adicional en el dominio. Aquí podemos, por ejemplo, analizar en qué momentos hay una cantidad de sal igual en los dos tanques. Vamos a hacer aquí clic en esta opción, buscamos intersección y seleccionamos, por ejemplo, las funciones en cuestión. Y aquí tenemos nuestro primer punto de intersección, aquí tenemos otro, entonces nuevamente vamos a buscar la opción. Y tenemos otro punto de intersección que hemos llamado A y B, busquemos allí en nuestra tabla. Y tenemos los dos puntos de intersección donde observamos que los dos tanques tienen la misma cantidad de sal. Un último ejercicio que vamos a dejar planteado para que el estudiante analice es cómo se comporta la concentración de la sal. Aquí es la cantidad de sal en cada uno de los tanques, pero tendríamos que considerar ahora qué pasa con la concentración de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, sabemos que en el tanque 1 tenemos una función de constante, una función de volumen que es particularmente 50 más T. Entonces acá lo que hacemos es hablar de la concentración, vamos a llamarla una función H, ¿cierto? Que va a ser la concentración en el tanque 1, que va a ser igual a la cantidad de sal, que es F, dividido entre la función que hemos denominado 50 más T, pero bueno, hicimos un cambio de letra de T por X, entonces sería 50 más X. Y nos quedaría la función de color rojo. Y en el caso de la salinidad en el tanque 2, entonces la vamos a llamar J, que va a ser igual a la función G dividido entre la función de volumen en el tanque 1, que en este caso era una función constante que valía 600. Entonces vamos a dejar ese 600 acá. Y tenemos acá la función de volumen en el tanque 2. Acá estamos haciendo un análisis muy gráfico, ¿no? Sin embargo,
valdría la pena analizar las dos expresiones resultantes para cada uno de los casos, ¿cierto? De lo que serían las concentraciones en el tanque 1 y en el tanque 2. Observen que sin el zoom tenían valores muy similares, pero ya conforme hacemos el zoom observamos las diferencias en cada uno de los casos, los cuales valdría la pena que el estudiante analizara de acuerdo a las condiciones particulares del ejercicio. Espero que el video hubiera sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias.